Bienvenidos a Geopolítica. Soy Francisco Tudela. Hoy tenemos dos temas. Uno muy importante, que es la elección del nuevo Papa, de León XIV. El cónclave, después de 2 días de deliberaciones y 4 votaciones, finalmente eligió a un Papa norteamericano y peruano, en este caso, que es León XIV. Y dio unas breves palabras desde el balcón del Vaticano en la Plaza de San Pedro a 40.000 fieles y turistas y romanos reunidos en la plaza. Esta noticia naturalmente es importante, puesto que después del Papa Francisco es el segundo Papa de las Américas y por lo tanto muestra una línea que se aleja de la sucesión de papas europeos que los han precedido. La segunda noticia, más dramática, es el conflicto entre la India y el Pakistán, que ha sido fuerte, no una guerra propiamente dicha, pero sí una serie de escaramuzas, uso de misiles, aviones, y se espera todavía algo de escalada. En realidad la escalada tendrá un límite, puesto que tanto la India como el Pakistán son potencias nucleares y es improbable que vayan a la guerra total. Volvemos con estas dos noticias en un instante. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según el Ministerio. Como decíamos, después de la 4ª votación en el segundo día del cónclave en la Capilla Sixtina en Roma, salió humo blanco por la chimenea que había sido instalada en el techo de la capilla. Fumata blanca es el nombre tradicional de este humo que se hace quemando ciertas sustancias para que sea blanco. El nuevo Papa, naturalmente, es de las Américas. Es un Papa norteamericano, pero también peruano. Esto es, de nacionalidad norteamericana, nacionalizado peruano, y que ha desarrollado toda su labor pastoral durante 40 años en el norte del Perú, en Chiclayo. Este es el nuevo obispo de Roma, el nuevo Papa. Los 133 cardenales escogieron con relativa celeridad al sucesor de Pedro y del Papa Francisco, puesto que 4 votaciones por lo general es poco en un cónclave. Y 40.000 católicos que se encontraban en la Plaza de San Pedro, junto con turistas, con peregrinos, con romanos, han asistido a la ceremonia, se podría decir, por la cual el camarlengo abre las puertas del balcón del Vaticano y se exclama Habemus Papa. Significa tenemos Papa. Y apareció el cardenal Prevost, que ha adoptado el nombre de León XIV. Vamos a volver en un instante sobre el significado de este nombre. El primer Papa norteamericano y, a través de la nacionalización, también el primer Papa peruano, es un cardenal de la Orden Agustina. Ha adoptado el nombre de León XIV porque el Papa reformador de finales del siglo XIX fue León XIII, en un gran conflicto general entre el socialismo y el liberalismo. León XIII dio una famosa encíclica social, Rerum Novarum, en la cual planteaba una tercera vía para superar el conflicto y dejar atrás al socialismo y al liberalismo.
Esa tercera vía nunca pudo implementarse, puesto que el curso de la historia siguió otros caminos, pero muchos de los criterios de filosofía social contenidos en la encíclica han tenido un gran impacto a lo largo de todo el siglo XX. Por eso, inspirarse en un papa reformador de finales del XIX, que lo que buscó fue superar un conflicto entre dos facciones políticas en todo el mundo, los liberales y los socialistas en esa época, no es casual entonces que el cardenal Prevost haya decidido tomar como nombre el León XIV. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cambio de rumbo que el Papa Francisco le imprimió a la Iglesia Católica, a diferencia de la línea que habían seguido Juan Pablo II y Benedicto XVI, pues evidentemente generó una polarización dentro de la Iglesia y también fuera de la Iglesia en la visión política que se tiene de esta en el mundo. Y en ese sentido, adoptar el nombre de León XIV es adoptar el nombre que evoca a un papa que buscó superar contradicciones y superar un conflicto entre dos bandos irreductibles. Prevost es de alguna manera pues también un papa ligado al Perú. Hizo su carrera eclesiástica en el Perú desde 1985 en adelante. Fue obispo de Chiclayo hasta el 2023 y el 2023 el Papa Francisco lo llamó para encargarle la prefectura del dicasterio para los obispos. Es una prefectura importantísima que pone a quien detenta ese cargo en contacto con todos los obispos del mundo. Casi uno podría intuir que era una preparación del cónclave, puesto que esto ha ocurrido hace tan solo 2 años, pero eso queda en el terreno de la suposición. La plaza de San Pedro se llenó de fieles como de costumbre y el Papa le dirigió la palabra a la multitud y dijo que en primer lugar los laicos tenían que ser misioneros, o sea que no solamente los sacerdotes, los obispos, sino también los laicos tenían una misión dentro de la Iglesia. En segundo lugar, dijo que lo que él quería traer era la paz y tender puentes. Esto tiene una doble interpretación, la paz y tender puentes respecto a conflictos como el que existe en Ucrania o en la Franja de Gaza, pero también la paz y tender puentes respecto a las diferencias de opinión tan marcadas que hay ahora dentro de la propia Iglesia Católica. El nuevo Papa hereda una iglesia que es la iglesia de la sinodalidad, de la protección del medio ambiente, de la justificación de la inmigración ilegal y de la reforma interna de la iglesia que ha alcanzado incluso algunos aspectos de la liturgia romana. Por lo tanto, el Papa León XIV tiene que decidir cuál va a ser hoy el rumbo de la Iglesia, de una Iglesia que se ha polarizado para conservar la unidad del catolicismo frente a posiciones antagónicas, no solo de conservadores y progresistas, sino también de tradicionalistas. Y tal vez por eso adopta el nombre de León XIV. El problema es la interpretación doctrinal del catolicismo después de los procesos iniciados por el Papa Francisco, que no han sido culminados, digamos, en definiciones y acuerdos definitivos sobre la doctrina. Queda en el aire lo de la sinodalidad
Queda en el aire lo de las bendiciones, que no se sabe si son a personas o a parejas LGTB. Queda en el aire el tema de la política a seguir respecto a los abusos sexuales y las grandes líneas teológicas y por ende políticas de la Iglesia Católica. También los movimientos laicales que han estado en el centro de controversias e inclusive en algunos casos de escándalos, también son un gran tema en la organización interna de la Iglesia y un tema conceptual que hereda el sucesor del Papa Francisco. Estos temas han generado mucha inquietud entre los fieles y mucha confusión, y por lo tanto el papado tiene como misión recuperar la confianza de los fieles en Roma y mantener la unidad. La crisis no ha sido poca. Solo en el caso de Alemania, del 2022 a este año, la Iglesia ha perdido más de 900.000 fieles. Y en el caso de los Estados Unidos de América, por dar otro ejemplo, el 10% de los católicos han abandonado a la Iglesia. Por otro lado, las fuentes vaticanas también revelan que aumenta el número de obispos, o sea, se han nombrado más obispos, hay un mayor número de obispos que en el pasado, pero el número de las religiosas y el número de los sacerdotes disminuye. Estamos viviendo en un mundo que es arreligioso o agnóstico, no es el mundo de los conflictos de la Reforma Protestante, en el cual los antagonistas de la Iglesia Católica también eran religiosos. Lo que sucede acá es que la crisis de la Iglesia Católica se desenvuelve en un mundo que no es mayormente creyente. Esto es un reto para los 1.400 millones de católicos y sobre todo es un gran reto para el nuevo Papa León XIV. Volvemos en un instante con el tema de la India y el Pakistán. El caso de la India y el Pakistán es un caso complejo. El día 23 de abril, un grupo de terroristas islámicos penetraron la frontera indo-pakistaní y asesinaron en Pahalgam a 26 turistas hindúes y a un trabajador. Asimismo, hubo 20 personas heridas. El llamado Frente de Resistencia, un movimiento islámico, se atribuyó el ataque. Hay que tener en cuenta que cuando se da la independencia de la India y el Pakistán en 1947, se separan a las poblaciones, se crea el Pakistán para poner a los musulmanes en el Pakistán y la India para que los hindús permanezcan en ella. Y por lo tanto la separación de estos dos países ha sido motivada por sentimientos religiosos y nacionalistas y ha llevado a 4 guerras entre ambas naciones. Pakistán reclama un territorio con el cual la India se ha quedado o ha conservado, que es Cachemira. Pakistán alega que la mayor parte de la población de Cachemira es islámica. La India, al ser confrontada con este ataque terrorista, que no es el primero y probablemente no será el último, acusó al Pakistán de ser el sponsor, el patrocinador del Frente de Resistencia, este movimiento islámico, porque evidentemente si alguien está resistiendo algo es porque presupone que hay un ocupante, es un Frente de Resistencia de Cachemira. Y por lo tanto la India tomó primero drásticas medidas diplomáticas. Esto es, expulsó a los diplomáticos pakistaníes de la India, suspendió las visas de viaje al Pakistán,
cerró todas las fronteras con el Pakistán y, más grave aún, se retiró del Tratado de Aguas del río Indo, un río caudaloso e importantísimo de 1960. Lo último es lo grave, pues el tratado regula la redistribución de las aguas de ese caudaloso río entre el Pakistán y la India. La India tiene el control de las cabeceras. Las aguas se originan en los Himalayas, en el Tíbet, fluyen a través de la India, fluyen a través de Cachemira y llegan a la llanura pakistaní para desembocar finalmente en el mar Arábico. La India, al controlar las cabeceras del río y al haber denunciado el tratado, al haberse retirado del tratado, pues pone a Pakistán en un gran peligro, porque el Pakistán necesita de las aguas de ese río para su agricultura y para su población. La suspensión del tratado, entonces, es probablemente la medida más grave adoptada por la India. El Pakistán, evidentemente, llevó a cabo represalias, restringió inmediatamente el comercio con la India, cerró su espacio aéreo a los vuelos provenientes de la India y también cerró todos sus pasos fronterizos. Y suspendió, esto es lo más grave en el caso del Pakistán, el acuerdo de Shimla. El acuerdo de Shimla es el acuerdo de paz que pone fin a la guerra entre el Pakistán y la India en 1971. Esto es muy grave porque deja a ambos países en un limbo respecto a si están en paz o si están en un conflicto armado. Como decíamos, la India y el Pakistán han tenido 4 guerras. La primera en plena independencia, en 1947, se enfrentaron y la India se quedó con la mayor parte del territorio disputado. En 1965 se produjo la Segunda Guerra, en Cachemira justamente, invadida por el Pakistán. La India repelió el ataque y ganó el conflicto a pesar del buen desempeño de la Fuerza Aérea pakistaní. Y en 1971, nuevamente la India y el Pakistán fueron a la guerra. Y esto llevó al desmembramiento del Pakistán, a la creación de Bangladesh y a la rendición formal del Pakistán frente a la India. O sea, el Pakistán perdió también esa guerra. En 1991, sin declararse formalmente la guerra, los dos estados volvieron a enfrentarse en Kargil, en las alturas de Cachemira. Los combates llegaron a realizarse hasta 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Ya eran potencias nucleares, por lo tanto, el conflicto, a diferencia de los otros 3, fue limitado y, digamos, que durante mucho tiempo, algunos años, intercambiaban fuego de artillería en el Hindu Kush, en los Himalayas. La India triunfó también del conflicto de 1991 y frente a esta catástrofe pakistaní, pues hubo un golpe de Estado en Pakistán y se derrocó al gobierno. Es obvio que la India y el Pakistán, como ya todos hemos comprendido, pues no son los mejores amigos. Han tenido varios enfrentamientos armados desde 1991, muchos de ellos sin llegar a la guerra. Ambos son importantes potencias nucleares. Este 26 y 27 de abril, sin embargo, la India habría liberado agua de una represa llamada la represa de Uri, y esto habría producido inundaciones y pánico en el Pakistán. El 6 de mayo, la India ya atacó militarmente territorio pakistaní, del otro lado de la frontera, con un número no determinado de misiles y con ataques aéreos, destruyendo 9 blancos, según la India, de infraestructura terrorista en Pakistán y matando a 31 personas.
Pakistán alega que, claro, los blancos eran ciudades de civiles y, en consecuencia, la artillería pakistaní bombardeó el lado hindú de la frontera. Se produjeron ataques aéreos. El Pakistán dice que ha derribado 5 aviones cazas de la India, pero esto ha sido imposible de confirmar y la India guarda un silencio sepulcral respecto al asunto. Hay que comprender que en este conflicto el origen está en poblaciones que cultural y religiosamente son diferentes y que son controladas por estados de otra convicción, concretamente Cachemira, con población islámica, no únicamente islámica, también india, es controlado por la India. Y en ese sentido, esto debe hacernos reflexionar sobre cómo serán los conflictos del siglo XXI y también sobre varios conflictos del siglo XX. Esto nos hace ver qué es lo que realmente sucedió en Yugoslavia entre 1989 y 1993, cuando se desintegró ese país, surgieron nuevas naciones en guerra entre ellas, Croacia, Eslovenia, Bosnia, Serbia, Montenegro, etc. Y finalmente, con los acuerdos de Daytona, patrocinados por los Estados Unidos, se llegó a la paz. Lo mismo el caso del Kosovo, en el cual la mayoría de la población era musulmana albanesa, que se desgajó de la Federación Yugoslava, de lo que quedaba de ella, Serbia y Montenegro, y declaró su independencia. También es el caso de Ucrania, donde hay población ortodoxa, culturalmente rusa, y población uniata, católica, de origen ucraniano. Todos estos conflictos responden a estos patrones culturales y religiosos. Y entonces la pregunta que queda en el aire es si en el siglo XXI estamos volviendo a entrar a guerras e irredentismos nacionales, si se están repitiendo los patrones de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Volvemos en unos momentos con las conclusiones. Resulta casi evidente por el nombre que ha adoptado el cardenal Prevost al ser elegido papa, esto es León XIV, que su misión es conservar la unidad de la Iglesia y dar confianza a los fieles. También su elección representa una interrogante sobre cómo se llevará con su presidente en cuanto norteamericano. Esto es con el presidente Donald Trump. Mal que bien, el Vaticano es la última monarquía absoluta que existe en el mundo y la opinión o el temperamento del Papa pues es decisivo para la política exterior del Vaticano, pero también del mundo católico y los 1.400 millones que integran ese mundo. Así pues, el reto del Papa dentro de la Iglesia es conservar la unidad y fuera de la Iglesia es definir las grandes líneas respecto a la inmigración ilegal, respecto a conflictos como el de Gaza o Ucrania, que son de trascendental importancia en este momento. Es evidente que el haber elegido un Papa de las Américas, habiendo sido Francisco el Papa argentino, el haber elegido un Papa norteamericano y simultáneamente peruano por adopción, pues evidentemente plantea la interrogante sobre si lo que se está siguiendo acá es una doctrina.
El Papa Francisco dijo que la Iglesia estaba autocentrada y que había que ir hacia la periferia, pues tanto Francisco como Prevost son de alguna manera papas de la periferia, no papas europeos como sus predecesores. Y por lo tanto se ve que aquí hay un mensaje de reforma por la adopción del nombre, de tratar de superar los conflictos, como trató de hacerlo León XIII a finales del siglo XIX, y al mismo tiempo el haber continuado con un papa también de las Américas. Esto es, un papa de la periferia respecto al centro tradicional de la Iglesia Católica, que es Europa. Respecto al conflicto que enfrenta la India y el Pakistán, se dice que es inminente una respuesta pakistaní, pero esta no se ha producido todavía. El hecho es que, como en 1991, estos dos países no pueden ir a una gran guerra. Y la razón es muy simple. La India tiene 180 bombas atómicas. El Pakistán tiene 170 bombas atómicas. Si bien en términos militares estas bombas no están desplegadas, esto significa que no están instaladas en vectores, esto es, en misiles o en bombarderos listas para ser utilizadas, sin embargo están ahí en los arsenales de los dos países, y eso es un poderoso disuasivo para mantener este conflicto dentro de los límites que ya hemos visto. Algo similar ocurrió en el 2017 y siempre hay incidentes entre la India y el Pakistán por Cachemira. Veremos cuál es el desarrollo de este tema en los próximos días. Nos vemos en una próxima edición de Geopolítica. Miles de personas en una operación a gran escala que no será anunciada según la Organización